Capítulo 5. Varias aventuras sucedidas al autor. La ejecución de un criminal. El autor descubre su conocimiento de la navegación. Hubiera vivido bastante feliz en aquella tierra si mi pequeñez no me hubiese expuesto a diversos accidentes molestos y ridículos, algunos de los cuales me atreveré a relatar. Glundalclitch me llevaba a menudo a los jardines de palacio en mi caja pequeña. A veces me sacaba de ella y me tenía en su mano, o me bajaba al suelo para que yo mismo paseara. Recuerdo que un día el enano, antes de perder la privanza de la reina, nos seguía por aquellos jardines, y habiéndome dejado mi niñera en el suelo, y estando juntos él y yo cerca de unos manzanos enanos, quise hacer gala de mi ingenio, con una alusión inocente al parecido entre él y los árboles, cuyas denominaciones se relacionan entre sí en aquel idioma, como sucede en el nuestro. Por este motivo, acechando el desalmado bribón la oportunidad cuando yo pasaba por debajo de uno de los árboles, lo sacudió sobre mi cabeza, con lo que una docena de manzanas, del tamaño de un barril de Bristol cada una, se vinieron abajo, saludándome los oídos. Una de ellas me alcanzó en las espaldas cuando estaba inclinado y me derribó de boca cuán largo soy. Pero no recibí mayor daño, y el enano obtuvo el perdón a ruego mío, ya que la provocación había partido de mí. Otro día, Glundalclitch me dejó en un césped suave para que me esparciese, mientras ella paseaba con su haya a alguna distancia. En esto se desencadenó de repente tan violenta granizada que su fuerza me derribó en tierra, y ya caído, los granizos me molieron todo el cuerpo tan cruelmente como si me hubieran lanzado unas pelotas de tenis. Me las arreglé, sin embargo, para arrastrarme a 4 pies y resguardarme, acostándome boca abajo a lo largo de la banda de sotavento de un lomo cubierto de tomillo, pero tan maltrecho de pies a cabeza que no pude salir en 10 días. Y no hay que asombrarse de ello, porque la naturaleza en aquel país observa proporción en todas sus manifestaciones. Un granizo de aquellos es casi 18 veces más grande que uno de Europa, lo que puedo afirmar apoyado en la experiencia, ya que tuve la curiosidad de pesarlos y de medirlos. Pero aún me aconteció un accidente más peligroso en aquel mismo jardín. En ocasión de haberse retirado mi niñera a otra parte de él, con su haya y algunas damas amigas, creyendo dejarme a mí en un lugar seguro, lo que con frecuencia les suplicaba que hiciese para recrearme a solas con mis pensamientos, y segura de haberse dejado en casa mi caja para evitarse la molestia de llevársela, y muy lejos ya por tanto Glundalclitch, donde yo no la veía ni podía llegar hasta ella mi voz, entonces un sabuesillo blanco, propiedad del jardinero, que por casualidad había entrado en el jardín, acertó a pasar cerca del sitio en el que yo me hallaba. El perro, siguiendo el rastro, se vino derecho a mí, y cogiéndome con la boca corrió a su amo, moviendo la cola, y me dejó suavemente en el suelo. Por suerte le habían adiestrado tan bien que fui transportado entre sus dientes sin sufrir el daño más ligero. Ni siquiera se desgarró la ropa. Pero el infeliz jardinero, que me conocía sobradamente y sentía gran afecto por mí, se llevó un susto terrible. Me levantó suavemente en ambas manos y me preguntó si me había pasado algo.
Pero estaba yo tan pasmado y sin aliento que no le pude responder palabra alguna. A los pocos minutos volví en mí y él me llevó indigne a mi niñera, quien en tanto había vuelto al sitio en que me dejara y no hallándome ni obteniendo respuesta a sus llamadas, estaba en mortales angustias. Normal. Amonestó al jardinero severamente por lo que su perro había hecho. Mas la cosa se ocultó y jamás se supo en la corte, pues la niña temía el enfado de la reina, y en cuanto a mí, he de decir francamente que pensé que no haría ningún provecho a mi fama que se extendiera semejante historia. Este accidente determinó a Glundelklitsch a no perderme de vista en lo sucesivo cuando saliésemos. Llevaba yo mucho tiempo temiendo esta resolución y, en consecuencia, le había ocultado a ella algunas pequeñas aventuras desgraciadas que me habían ocurrido en aquellos tiempos en que me abandonaban a mí mismo. Una vez, un gatito que rondaba por el jardín saltó sobre mí y, a no haber yo sacado resueltamente mi alfanje y precipitádome bajo una tupida espaldera, de seguro que me hubiera arrebatado en sus garras. En otra ocasión, subiendo por el montoncillo de arena que un topo acababa de formar escarbando, caí de cabeza en el hoyo que el animal había cavado y tuve que inventar una mentira que no merece la pena de recordar para disculparme de haberme estropeado el vestido. También me rompí la espinilla derecha contra la concha de un caracol, con la que tropecé un día que paseaba por allí solo pensando en la pobre Inglaterra. No sé qué era más grande, si mi complacencia o mi mortificación al observar en aquellos paseos solitarios que los pájaros más pequeños no mostraban miedo ninguno de mí. Antes bien, brincaban a mi alrededor a una yarda de distancia, buscando gusanos y otras cosas que comer, con la misma indiferencia y seguridad que si no hubiera ser ninguno junto a ellos. Recuerdo que un tordo se tomó la libertad de arrebatarme de la mano con el pico un trozo de bollo que Glundelklitsch acababa de darme para desayunar. Cuando intentaba coger alguno de estos pájaros, se me revolvían fieramente, tirándome picotazos a los dedos, que yo cuidaba de no poner a su alcance, y luego, con toda despreocupación, seguían saltando a caza de gusanos y caracoles como antes. Un día, sin embargo, cogí un buen garrote y se lo tiré con toda mi fuerza y tan certeramente a un pardillo que lo tumbé del golpe, y cogiéndole por el cuello con las dos manos, corrí a mi niñera llevándole en triunfo. Pero el pájaro, que solo había quedado aturdido, se recobró y me dio tantos golpes con las alas a ambos lados de la cabeza y del cuerpo que, aun cuando lo mantenía apartado con los brazos extendidos y estaba fuera del alcance de sus garras, 20 veces estuve por dejarle escapar. Mas pronto vino en mi auxilio uno de nuestros criados, que retorció al pájaro el pescuezo, y el día siguiente me lo dieron para almorzar por orden de la reina. Este pardillo, por lo que recuerdo, venía a ser algo mayor que un cisne de Inglaterra. Un día, un joven caballero, sobrino del aya de mi niñera, vino e invitó a las dos, insistentemente, a que fuesen a ver una ejecución, la de un hombre que había asesinado precisamente a uno de los amigos íntimos de aquel caballero.
A Glundelklich la convencieron para que fuese de la partida, muy contra su inclinación, porque era naturalmente compasiva. Y por lo que a mí toca, aunque aborrezco esta naturaleza de espectáculos, me tentaba la curiosidad de ver una cosa que suponía que debía de ser extraordinaria. El malhechor fue sujeto a una silla en un cadalso levantado al efecto, y le cortaron la cabeza de un tajo con una espada de 40 pies de largo aproximadamente. Las venas y arterias arrojaron tan prodigiosa cantidad de sangre y a tal altura que el gran Jedeu de Versalles no se le igualdaba mientras duró. Y la cabeza al caer dio contra el piso del cadalso un golpazo tan grande que me hizo estremecer, aunque estaba yo por lo menos a media milla inglesa de distancia. La reina, que solía oírme hablar de mis viajes marítimos y no dejaba ocasión de divertirme cuando me veía melancólico, me preguntó si sabía manejar una vela o un remo, y si no me sería conveniente para la salud un poco de ejercicio de boga. Le respondí que ambas cosas se me entendían muy bien, pues aunque mi verdadera profesión había sido la de médico doctor del barco, muchas veces en casos de apuro me había visto obligado a trabajar como un marinero más. Pero no veía yo cómo podría hacer esto en su país, donde el más pequeño esquife era igual que uno de nuestros buques de guerra de primera categoría, y en cuyos ríos no podría resistir un bote tal como yo lo necesitaba para manejarlo. Su Majestad dijo que si yo ideaba un bote, su propio carpintero lo haría, y ella buscaría un sitio donde yo pudiese navegar. El hombre era un obrero hábil, y siguiendo mis instrucciones, en apenas 10 días acabó un bote de recreo, con todo su aparejo, muy suficiente para 8 europeos. Cuando estuvo acabado le gustó tanto a la reina que lo llevó corriendo en su falda al rey, quien ordenó que lo pusieran en una cisterna llena de agua, conmigo dentro, a manera de ensayo. No pude usar mis remos cortos allí, por la falta de espacio. Pero la reina había de antemano forjado otro proyecto. Mandó al carpintero que hiciese una artesa de madera de 300 pies de largo, 50 de ancho y 8 de fondo, la cual, bien embreada para que no se le saliese el agua, fue puesta en el suelo, pegada a la pared, en una habitación exterior del palacio. Tenía la artesa cerca del fondo un grifo para sacar el agua cuando llevaba echada mucho tiempo, y 2 criados podían llenarla sin trabajo en apenas media hora. Allí solía yo remar para mi propia distracción, así como para la de la reina y sus damas, que se complacían mucho en mi destreza y agilidad. A veces largaba la vela, y entonces mi tarea consistía solamente en gobernar cuando las damas me mandaban viento fresco con los abanicos, y cuando se cansaban ellas, algún paje me empujaba la vela con su aliento, mientras yo mostraba mi arte, gobernando a babor o a estribor, según quería. Cuando terminaba, Glundelklich volvía a llevarse el bote a su gabinete y allí lo colgaba de un clavo para que se secase. Practicando este ejercicio, me ocurrió también una vez un accidente que nada estuvo que me costara mi propia vida. Fue que, habiendo echado uno de los pajes mi bote en la artesa, el aya que cuidaba de Glundelklich muy oficiosamente me levantó para meterme en el bote, pero me aconteció escurrirme de entre sus dedos, e infaliblemente hubiese dado contra el suelo
desde 40 pies de altura, si por la más venturosa casualidad del mundo no me hubiese detenido un alfiler que la buena señora llevaba prendido en el peto. La cabeza del alfiler vino a metérseme entre la camisa y la pretina de los calzones, y así quedé suspendido en el aire por la mitad del cuerpo, hasta que Glundelklitsch acudió en mi socorro. Otra vez, uno de los criados, cuyo oficio era llenar mi artesa de agua limpia cada 3 días, tuvo el descuido de dejar que una rama enorme, por no haberla visto, se deslizase en el cubo. La rana estuvo oculta hasta que me pusieron en el bote, pero entonces, advirtiendo un lugar de descanso, trepó a él y lo hizo inclinarse tanto de un costado que tuve que contrabalancear, echando al otro lado todo el peso de mi cuerpo para impedir que volcara. Cuando la rana estuvo dentro, saltó de primera intención la mitad del largo del bote y luego por encima de mi cabeza, de atrás adelante y al contrario, ensuciándome la cara y las ropas con repugnante lodo. El grandor de sus miembros la hacía parecer como el animal más disforme que pueda concebirse. No obstante, pedí a Glundelklitsch que me dejase habérmelas con ella solo. Durante un buen rato le sacudí con uno de los remos y por fin la forcé a saltar del bote. Pero el mayor peligro en que me vi durante mi estancia en aquel reino fue debida a un mono, propiedad de uno de los ayudantes de cocina. Me había encerrado Glundelklitsch en su gabinete, mientras ella salía a compás o de visita. Como hacía aire por la mitad del cuerpo hasta que Glundelklitsch, por suerte, acudió a mi socorro. Como hacía mucho calor, la ventana del gabinete estaba abierta de par en par, así como las ventanas y puertas de mi caja grande, en la cual ya habitaba frecuentemente a causa de su comodidad y amplitud. Estaba sentado a la mesa meditando tranquilamente cuando vi que algo se entraba de un salto por la ventana de la habitación y daba brincos de un lado para otro. Aunque ello me alarmó en extremo, me atreví a mirar hacia afuera, bien que sin moverme de mi asiento, y entonces vi al revoltoso animal retozando y saltando de aquí para allí, hasta que por último se vino a mi caja y la examinó con gran curiosidad y regocijo, atisbando por las puertas y por las ventanas. Me separé al ángulo más apartado de mi habitación, o sea, de mi caja. Pero el mono, mirando el interior por todas partes, me aterró de tal modo que me faltó presencia de ánimo para esconderme debajo de la cama, como hubiera podido hacer por otro lado fácilmente. Después de un rato de husmeo, gesticulación y charla, me descubrió al fin, y metiendo por la puerta una de las garras, como haría un gato que jugase con un ratón, y eso que yo corría de un sitio a otro para huirle, acabó por cogerme de la vuelta de la casaca, hecha de la seda de aquel país, que era muy gruesa y resistente, y me sacó. Me alzó con su mano derecha y me sujetó, como las nodrizas sujetan a los niños cuando van a darles de mamar, y exactamente lo mismo que yo había visto hacer en Europa, a un animal de la misma clase con un gatito más pequeño. Intenté resistir, pero entonces me apretó tan fuerte que tuve por lo más prudente entregarme. Su frecuente acariciarme la cara con la mano de muy suave manera me hace fundadamente suponer que me tomaba por un pequeño de su misma especie. Vino a interrumpirle en estas sus diversiones
un ruido hecho en la puerta del gabinete, como por alguien que la abriese, lo que le obligó a saltar bruscamente a la ventana por donde había entrado, y de allí a los canalones y cañerías, andando en 3 pies y llevándome a mí en la otra mano, hasta que se encaramó a un tejado próximo al nuestro. Yo oí que Glundelklitsch daba un grito en el momento de sacarme el mono del cuarto. La pobre muchacha casi perdió el sentido. Aquella parte del palacio era toda confusión. Los criados corrieron a buscar escaleras. Cientos de personas de la corte miraban al mono, que instalado en lo alto de un edificio me tenía como a un niño en una de sus patas delanteras y me daba de comer con la otra, metiéndome a la fuerza en la boca comida que iba sacándose de una de las bolsas, esas que tienen a los lados las quijadas de estos animales. Y cuando yo no quería comerlo, me pegaba. A la vista de esto, no podía contener la risa mucha de la gente que había allí abajo. Ni yo creo que en realidad pudiera censurársele por ello, pues, sin disputa, el espectáculo tenía que ser bastante grotesco para cualquiera que no fuese yo mismo. Algunas personas tiraron piedras con la intención de hacer bajar al mono, pero se prohibió hacerlo rigurosamente, pues de otro modo es casi seguro que me hubiesen destrozado la cabeza. Se dispusieron las escaleras y subieron por ellas muchos hombres. El mono, en vista de ello, y encontrándose ya casi rodeado e incapaz de correr lo suficiente en 3 pies, me soltó en una teja acanalada y se puso en fuga. Allí me quedé un rato, a unas 500 yardas del suelo, esperando a cada instante que el viento me echara abajo, o caer desvanecido e ir a parar dando tumbos desde el caballete al alero. Pero un buen muchacho, lacayo de mi niñera, trepó y metiéndome en la faltriquera de sus calzones me bajó indemne. Yo estaba casi ahogado con aquella asquerosidad que el mono me había embutido en la garganta, pero mi querida niñera me lo sacó de la boca con una aguja fina, y luego me vino un vómito que me sirvió de gran alivio. Sin embargo, quedé tan débil y tan molido de pies a cabeza con los estrujones que me dio aquel repugnante animal que tuve que guardar cama 15 días. El rey, la reina y toda la corte enviaban cada día a preguntar por mi salud. Y la reina me hizo durante mi enfermedad varias visitas. Se mató al mono y se dio orden de que no se pudieran tener en todo el palacio semejantes animales. Cuando, una vez restablecido, me presenté al rey para darle las gracias por sus favores, él se dignó bromear grandemente con motivo de la aventura. Me preguntó qué pensamientos y cálculos eran los míos cuando estaba en la garra del mono, qué tal me supo la comida que me dio, y si el aire fresco que corría por el tejado me había abierto el apetito. Me interrogó también qué hubiera hecho en mi propio país en ocasión semejante. Yo dije a su majestad que en Europa no teníamos monos, aparte de los que se llevaban de otros sitios por curiosidad, y que estos eran tan pequeños que yo podía vérmelas con una docena a la vez si acaso se les ocurriera atacarme. Y en cuanto a aquel monstruoso animal con quien había tenido que vérmela recientemente, y que era sin duda tan grande como un elefante, si el temor no me hubiese impedido caer en la cuenta de que podía utilizar mi alfanje, dije esto con expresión fiera y golpeando con la mano la guarnición,
Quizá le hubiese hecho herida tal que se hubiera tenido por muy contento con poder retirar su garra más aprisa de lo que la había metido en mi caja. Pero mi discurso no produjo otro efecto que una fuerte risotada, que todo el respeto debido a su majestad no pudo contener en aquellos que le daban asistencia. Esto me hizo reflexionar cuán vano intento es en un hombre el de hacerse honor a sí mismo entre aquellos que están fuera de todo grado de igualdad o de comparación con él. Y sin embargo, he visto con gran frecuencia la moral de mi conducta de entonces a mi regreso a Inglaterra, donde un belitre despreciable cualquiera, sin el menor título por nacimiento, calidad, talento, ni aun sentido común, se hace el importante y pretende ser uno con las personas más altas del reino. Como veis, cada día proporcionaba yo a la corte alguna historia ridícula, y Glundalclitch, aunque me quería hasta el exceso, era lo bastante pícara para enterar a la reina de cualquier despropósito que yo hiciese, si creía que podía servir de diversión a su majestad.